En la madrugada del 17 de agosto de 2025, el Pacífico ardió. Tres misiles balísticos intercontinentales chinos cortaron los cielos. Su objetivo, el corazón de la Armada estadounidense, el portaaviones Ronald Reagan. Solo uno impactó, pero el estruendo de esa explosión resonó por todo el planeta, marcando un antes y un después. ¿Estaba el mundo preparado para esta brutal realidad? No lo creo. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Dejen su comentario. Lo que siguió fue una escalada vertiginosa. China lanzó tres misiles balísticos intercontinentales, ICBM, contra el portaaviones estadounidense Ronald Reagan. Dos fueron interceptados. El tercero, con un valor de más de $100 millones y 80 toneladas de peso, logró impactar. A bordo del Ronald Reagan había 5.000 vidas. Su tripulación tuvo solo 12 minutos para reaccionar. El misil, camuflado con interferencias electrónicas, estalló con la fuerza de 10 toneladas de TNT, abriendo un enorme agujero. Un caza FA-18 de $70 millones se hundió en el océano. A las 3:08 de la mañana, hora de Washington, el presidente Donald Trump fue informado. Su orden fue clara: contraataquen que cuente. Poco después, 4 bombarderos estratégicos B-2 Spirit, con un coste de más de $2.000 millones cada uno, y 15 misiles Tomahawk estadounidenses, golpearon objetivos estratégicos en China. Fábricas de combustible para misiles, depósitos de combustible, centros de mando. La respuesta de Beijing fue inmediata, lanzando 20 ICBM adicionales hacia las principales ciudades estadounidenses: Los Ángeles, San Diego, San Francisco. Estos misiles viajaban a más de 15.000 kilómetros por hora, pero a las 5:07 de la mañana, hora de Washington, el mundo fue testigo de un milagro tecnológico. El Sistema de Defensa Antimisiles de Estados Unidos, una red compuesta por GBI, SM-3, THAAD y Patriot, interceptó los 20 misiles chinos. Todos fueron destruidos antes de que pudieran alcanzar tierra estadounidense. Ni uno solo pasó. Esto es un 100% de éxito, cuando las estimaciones previas rondaban el 60 o 70%. 10 minutos después, Estados Unidos lanzó la Operación Trueno de Acero, la contraofensiva final, con bombarderos B-2 Spirit, B-21 Raider y F-35, junto con 96 misiles Tomahawk lanzados desde submarinos. Los objetivos fueron bases submarinas, bases aéreas y fábricas de misiles chinas. A las 5:54 de la mañana, hora de Beijing, los misiles y bombas de Estados Unidos impactaron devastadoramente en las bases militares y fábricas de armamento chinas. El 18 de agosto de 2025, el mundo se despertó ante las secuelas de una escalada sin precedentes, con pánico en los mercados globales y movimientos militares en Europa. La pregunta es, ¿por qué no estamos hablando más de esto? Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad y país nos ven ahora? Verifiquemos la geografía del impacto. Esto importa ahora porque el incidente puso al mundo al borde de la aniquilación nuclear. La humanidad estuvo más cerca de una guerra global que en ningún otro momento desde la crisis de los misiles en Cuba, con una diferencia crucial. Esta vez, los misiles fueron lanzados. Las consecuencias se sintieron de inmediato. Los mercados globales perdieron más de $3 billones en capitalización en 24 horas. El precio del petróleo se disparó a $120 por barril y el oro alcanzó niveles récord, reflejando el pánico financiero y la incertidumbre. Esto no es solo una preocupación militar, es una amenaza directa a la estabilidad económica de todos. ¿Estamos preparados para las réplicas? ¿Cómo afecta esto a su economía personal, a su vida diaria? La confianza en la seguridad global se ha erosionado. Muchas naciones ahora sentirán la necesidad urgente de desarrollar o adquirir sistemas de defensa antimisiles propios. Esto acelerará una carrera armamentística sin precedentes, enfocada en misiles hipersónicos y ciberarmas. La división internacional se profundizará. Los países se verán obligados a elegir bandos,
a alinearse con Estados Unidos o China, o a buscar una neutralidad precaria. El riesgo de una guerra global aún persiste. Los expertos temían que este evento fuera el disparador definitivo para un conflicto a escala planetaria, donde las apuestas son inconmensurablemente altas. La humillación estratégica sufrida por China podría llevar a pasos desesperados, incluyendo ciberataques masivos o medidas económicas agresivas. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿Es suficiente para cambiar el rumbo? Los economistas advierten que la desconfianza mutua entre las potencias, exacerbada por este incidente, podría conducir a una desaceleración económica global a largo plazo. Las cadenas de suministro mundiales, ya frágiles, se verían afectadas por restricciones comerciales y sanciones. Las empresas transnacionales tendrían que reevaluar sus operaciones en países percibidos como riesgosos, lo que ralentizaría la inversión extranjera directa y afectaría el crecimiento del empleo. La escasez de recursos críticos, como los minerales de tierras raras vitales para la tecnología moderna, se volvería más pronunciada a medida que las naciones compitieran por su control. La inflación global podría convertirse en un problema persistente, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes. Además, el comercio marítimo, que es la columna vertebral del comercio mundial, se vería amenazado por el aumento de la militarización de rutas estratégicas. Los seguros de transporte de mercancías aumentarían exponencialmente, trasladando costos adicionales a los consumidores finales. Los mercados emergentes, que a menudo dependen de la inversión extranjera y el acceso a los mercados internacionales, serían los más afectados, lo que podría desencadenar crisis de deuda y desestabilización social en regiones ya vulnerables. ¿Qué debemos verificar en el próximo programa con más detalle? Por ejemplo, si los misiles chinos realmente eran parte de una prueba o si el impacto en el Ronald Reagan fue intencional. Oficialmente se nos dice que China buscaba afirmar su poder en el Pacífico, desafiar la hegemonía estadounidense en la región de Taiwán. Pero, ¿fue el ataque inicial chino una prueba deliberada de las defensas de Estados Unidos en lugar de un ataque a gran escala? La precisión de las intercepciones sugiere que Estados Unidos ya estaba preparado. Incluso entre bambalinas, se susurra sobre la decisión de Trump de contraatacar. Fue una medida apoyada por la mayoría de sus asesores para evitar ser percibidos como débiles. Hubo una corta discusión en el cuartel general de crisis. Algunos generales favorecieron esperar inteligencia adicional, pero la mayoría impulsó un ataque planificado previamente. Esto indica, tal vez, una fractura interna o un debate decisivo sobre la estrategia. ¿Podría la interferencia electrónica del tercer misil chino haber sido una señal de una nueva tecnología que casi escapa a la detección? Esto alimenta los temores sobre capacidades ocultas de China. En Moscú, en privado, reconocieron la impresionante eficacia del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos, a pesar de sus llamados públicos a la contención. Esto podría sugerir que Rusia, aunque es un rival, respeta la supremacía tecnológica estadounidense. Además, el aumento de la actividad rusa en el vecino de Rusia y el Báltico, con ataques de drones y despliegues de S-400, ¿fue coordinado con China? Fuentes de inteligencia susurran sobre una posible coordinación encubierta entre Beijing y Moscú, un siniestro telón de fondo para la agresión global. Por su parte, la respuesta de Estados Unidos no fue solo proteger a sus ciudadanos, sino también un principio incuestionable: no permitir ataques impunes al buque insignia americano. Los motivos de China no solo fueron militares. Buscaron una demostración de fuerza, un mensaje político a la OTAN y Japón. La pérdida de prestigio ante su propia población y el mundo es clave. Esto podría reinterpretarse como una humillación insoportable que podría llevarles a actos aún más desesperados. ¿Cómo se sentirían ustedes si su país sufriera una humillación así? El incidente del Ronald Reagan y la subsiguiente respuesta han redefinido la geopolítica global, no solo entre las superpotencias, sino también en las dinámicas de alianzas. Países como Japón, Corea del Sur y Australia,
que ya tenían fuertes lazos militares con Estados Unidos, ahora ven la necesidad de una cooperación aún más estrecha y una inversión acelerada en sus propias capacidades de defensa, especialmente en lo que respecta a la defensa antimisiles y la guerra electrónica. La India, por su parte, se encontrará en una posición delicada. Aunque tradicionalmente equidistante entre las grandes potencias, el incidente forzará a Nueva Delhi a reevaluar su postura, dado su conflicto fronterizo con China y sus crecientes lazos de seguridad con Estados Unidos. Si la India se inclina más hacia el bloque occidental, esto podría desequilibrar la balanza de poder en Asia y el Índico. En Europa, la OTAN, que algunos consideraban obsoleta tras años de tensiones internas y debates sobre financiación, ha recibido una inyección de vida. El incidente ha demostrado que la amenaza de una guerra a gran escala no es un vestigio del pasado, sino una posibilidad muy real. Esto impulsará a los miembros europeos a aumentar sus presupuestos de defensa y a cooperar más estrechamente en el desarrollo de tecnologías militares avanzadas. Sin embargo, también podría surgir una división entre los países que abogan por una mayor autonomía estratégica europea y aquellos que prefieren mantener una dependencia más fuerte de Estados Unidos. La Unión Europea se enfrenta al desafío de equilibrar sus intereses económicos con China y sus imperativos de seguridad. Las voces que piden una reducción de las dependencias económicas con China, especialmente en sectores críticos como la energía y la tecnología, se harán más fuertes. El riesgo de ciberataques contra infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras, ha aumentado significativamente a nivel mundial. Los gobiernos de todo el mundo invertirán masivamente en ciberseguridad, lo que a su vez creará un vasto mercado para empresas especializadas en esta área. Las repercusiones legales y éticas de este tipo de conflicto son inmensas. La definición de acto de guerra se vuelve difusa en la era de los ciberataques y las operaciones de influencia. La comunidad internacional tendrá que debatir la creación de nuevas normas y tratados para regular la guerra cibernética y el uso de armas autónomas. Organizaciones como las Naciones Unidas intentarán mediar en las tensiones, pero su eficacia podría verse limitada por el veto de las grandes potencias. La diplomacia multilateral se volverá más compleja, con menos espacio para el compromiso y más para la confrontación. Los ataques de falsa bandera o las operaciones encubiertas también podrían volverse más comunes, lo que dificultaría la atribución y la desescalada de conflictos. La confianza entre las naciones, ya baja, podría erosionarse aún más, lo que llevaría a un ambiente internacional de profunda sospecha y paranoia. La amenaza de la proliferación nuclear también se intensifica, ya que los países podrían percibir que la posesión de armas nucleares es la única garantía de su seguridad. Esto podría socavar años de esfuerzos de no proliferación. Los científicos y expertos en armamento nuclear se encontrarán en el centro del debate público, explicando los riesgos existenciales que enfrenta la humanidad. La educación pública sobre el riesgo nuclear se vuelve esencial para evitar el pánico y garantizar una toma de decisiones informada. Las protestas antiguerra y los movimientos por la paz seguramente cobrarán fuerza en varias partes del mundo, buscando presionar a los gobiernos para que busquen soluciones diplomáticas en lugar de militares. La sociedad civil jugará un papel crucial al llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias de tales conflictos y al abogar por un mundo más pacífico. ¿Qué país debe liderar la respuesta global ante una crisis como esta? Un solo líder, un solo país. Este evento nos remonta a la crisis de los misiles en Cuba de 1962, un momento en que el mundo también contuvo el aliento ante la posibilidad de un conflicto nuclear. Pero como ya dijimos, la diferencia crucial es que esta vez los misiles fueron lanzados. Es una escalada que va más allá de la amenaza. También hay comparaciones inevitables con la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 y 91, donde Estados Unidos demostró una superioridad en ataques de precisión. Pero ahora, esa demostración de fuerza fue contra la segunda economía del mundo, no solo contra una potencia regional. El programa conocido como Guerras de las Galaxias
SDI de Reagan en la década de los 80, que muchos consideraban una fantasía, materializó su visión con la eficacia del sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en 2025. Esto legitima una visión a largo plazo para la seguridad. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un portaaviones estadounidense sufrió un daño directo de un estado extranjero, subrayando la excepcionalidad y la gravedad del ataque chino. Antes de la crisis, Estados Unidos ya estaba realizando ejercicios conjuntos con aliados en la región del Pacífico, lo que China interpretó como una provocación. Esto nos lleva a pensar, ¿fue esto una retribución planificada? ¿Y qué papel juega el comportamiento de Rusia en todo esto? Durante la crisis, Rusia intensificó los ataques con drones en el vecino de Rusia y los despliegues de S-400 en Kaliningrado, buscando capitalizar la distracción global. Todo esto forma parte de una escalada global donde los conflictos locales se entrelazan con la amenaza de una guerra a gran escala. Además, la inversión en nuevas tecnologías militares se acelerará, no solo en misiles hipersónicos y defensa antimisiles, sino también en inteligencia artificial aplicada a la guerra, vehículos autónomos de combate y sistemas de guerra espacial. La carrera armamentística se extenderá a la órbita terrestre, con satélites espías y asesinos de satélites, convirtiéndose en elementos clave de la estrategia militar. La militarización del espacio, antes una preocupación teórica, se convierte en una realidad inminente, lo que trae consigo nuevos riesgos de conflicto y potenciales guerras espaciales, que podrían afectar las comunicaciones globales y el funcionamiento de la vida moderna. El impacto ambiental de un conflicto a gran escala, incluso no nuclear, sería devastador. La quema de combustibles fósiles a gran escala, la destrucción de infraestructuras y la contaminación de ecosistemas tendrían consecuencias a largo plazo para el clima global y la biodiversidad. Los desplazamientos masivos de poblaciones, debido a los conflictos y la inestabilidad, también se convertirían en un problema humanitario aún mayor, lo que pondría a prueba la capacidad de respuesta de las agencias de ayuda internacionales y crearía presiones migratorias en las naciones vecinas. La polarización ideológica, que ya es un problema global, se agudizaría. Los bloques geopolíticos no solo se definirían por intereses militares o económicos, sino también por sistemas de valores y modelos de gobernanza contrapuestos. La batalla por las narrativas y la guerra de la información se intensificarían, con campañas masivas de desinformación y propaganda destinadas a influir en la opinión pública global. Las redes sociales en particular se convertirían en un campo de batalla clave para la influencia ideológica. La confianza en los medios de comunicación tradicionales podría erosionarse aún más si se percibe que están sesgados o manipulados por los estados. El periodismo de investigación independiente se volvería más crucial que nunca, pero también más peligroso de llevar a cabo. La resiliencia social y psicológica de las poblaciones se pondría a prueba. El miedo a una guerra inminente, la incertidumbre económica y la pérdida de confianza en las instituciones podrían tener graves consecuencias para la salud mental colectiva, aumentando los niveles de ansiedad, estrés y depresión. Los sistemas de salud pública, ya sobrecargados por pandemias recientes, tendrían que prepararse para una nueva era de crisis. Por favor, ayuden con una pregunta para otro momento. ¿Cuál es la línea roja entre potencias en el siglo XXI, según ustedes? Una frase. ¿Qué nos espera ahora? La demostración de fuerza de Estados Unidos podría servir como una disuasión definitiva, llevando a China a un desescalamiento diplomático y a una nueva era de contención fría. En este escenario optimista, el mundo podría estabilizarse con un nuevo equilibrio de poder, pero también existe el peor escenario. China, humillada, podría lanzar ciberataques masivos o ataques asimétricos, provocando una escalada incontrolable hacia una guerra a gran escala, y esto podría involucrar posiblemente armas no convencionales. El escenario más probable es una nueva Guerra Fría del siglo XXI, caracterizada por una intensa carrera armamentística, ciberconfrontaciones y guerras por poderes, pero sin un conflicto directo entre superpotencias.
La tensión simplemente se mantendría alta, un estado constante de alerta. Un escenario inesperado podría ser que la derrota china lleve a una revuelta interna o a un cambio de liderazgo en Beijing, abriendo la puerta a una desincronización en las regiones de conflicto global y, paradójicamente, una oportunidad para la diplomacia global. Los ganadores de esta crisis fueron claros. Estados Unidos demostró superioridad tecnológica y militar, un liderazgo decisivo, y protegió a sus ciudadanos. El rating del presidente Donald Trump se disparó, consolidándose como un líder fuerte. La OTAN reforzó su relevancia y la necesidad de defensa. La industria de defensa, por supuesto, vislumbra una explosión de la demanda. Los perdedores también son evidentes. China sufrió una humillación militar y estratégica, perdió miles de millones en armamento. Su imagen internacional está dañada y su prestigio interno se vio fuertemente afectado. La economía global perdió billones y la gente común experimentó pánico y un aumento de precios. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Habrá una ventana de oportunidad para el diálogo o nos dirigiremos hacia una confrontación aún más profunda? La tensión se mantiene. ¿Qué otro país creen que se beneficiará de toda esta situación aparte de los mencionados? Pregunta final, abierta para todos. ¿Realmente creemos que este fue solo un incidente aislado? ¿O es el preludio de algo mucho más grande? ¿Algo de lo que apenas estamos empezando a ser conscientes? Dejen sus reflexiones, teorías y propuestas en los comentarios. Suscríbanse para no perderse nuestro análisis continuo y activen la campanita para recibir notificaciones. Cada like, cada vista y cada comentario nos ayuda a seguir trayéndoles la verdad sin filtros.